revelado, dos historias escalofriantes de terror maldito que han aterrado a suscriptores OCULTOS. La noche caía como una manta oscura sobre el barrio marginal. Las sombras danzaban en las paredes y los ecos de susurros eran como un canto siniestro. Valeria, madre soltera de 32 años, regresaba de su duro turno en el supermercado, agotada pero llena de esperanza por ver a su pequeño Samuel. Sin embargo, al abrir la puerta de su modesta casa, el silencio la golpeó como un balde de agua helada. Samuel, llamó, su voz resonando inquietantemente en la oscuridad. La puerta estaba entreabierta y un hilo de miedo empezó a deslizarse por su espina dorsal. No podía ser. Tal vez solo estaba jugando en el patio. Pero un escalofrío recorrió su cuerpo, la calle, su hogar, todo parecía un escenario de pesadilla. Los rumores sobre el hombre que había estado acechando a los niños del barrio volvían a su mente. Un monstruo camuflado de líder, admirado por muchos, pero temido por otros. Los murmullos de su vecina, doña Clara, resonaban en su memoria: nunca confíes en él, Valeria, los hombres que se ofrecen para ayudar siempre esconden secretos oscuros. Pero Valeria se aferraba a su fe en la comunidad, en la esperanza de que alguien la protegería. Pero ahora, la desconfianza surgía como una sombra más en su hogar. Mientras corría calle abajo, sus pasos resonaban en el silencio. Un frío incómodo le calaba los huesos. Su celular vibró y un mensaje brilló: te estoy observando. Su corazón se detuvo, el terror y la ansiedad tomaron el control. Los textos continuaban, anticipando cada uno de sus movimientos. Sigue buscando lo que no quieres encontrar. Las palabras, acompañadas de risas distantes, la hicieron temblar. Esa sensación de ser observada se enroscaba alrededor de su pecho como un abrazo mortal. Valeria se detuvo en seco. El sótano del vecino, ese lugar que siempre había sentido como un oscuro secreto, la llamaba. La puerta se erguía ante ella, desgastada y crujiente. No. No puede ser, se decía a sí misma. Pero la desesperación empujaba su cuerpo hacia adelante. Al tocar el picaporte, una corriente de frío la atravesó. La puerta se abrió lentamente, revelando una oscuridad que parecía devorar la luz de su celular. Un escalofrío la recorrió al escuchar una risa infantil resonando en aquel lugar sombrío. Era la risa de Samuel. Samuel, gritó, su voz rebotando en las paredes del sótano. Pero no había respuesta. Solo aquel eco maldito. La luz temblorosa de su celular comenzó a iluminar el espacio, revelando juguetes rotos y muñecas con miradas vacías que parecían susurrar secretos perdidos. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad, a algo que preferiría no descubrir. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La penumbra del sótano parecía vibrar con cada inhalación. Las risas se hicieron más intensas, como un coro fantasmagórico que la llamaba. Valeria sintió que la realidad se disolvía a su alrededor. Se preguntó si alguna vez había estado en peligro real, si esos susurros que había oído, esas advertencias, eran ciertos. El miedo se convertía en terror mientras se adentraba más, enfrentándose a la posibilidad de que el verdadero monstruo no estuviera en la calle, sino muy cerca de su hogar, en lo que había confiado. La puerta se cerró de golpe tras ella, oprimiendo en su pecho un grito que se quedó atascado en su garganta. La oscuridad la envolvía, y lo que descubriera a continuación cambiaría su vida y la de Samuel para siempre. ¿Realmente podría salir de este infierno? ¿Y qué haría si el monstruo no solo acechaba desde la sombra? El aire en el sótano se volvió pesado, como si las sombras mismas le gritaran que se marchara. Valeria se quedó inmóvil, el celular temblando en su mano. Las risas se intensificaron, resonando en un eco interminable, y dar un paso más parecía un desafío mortal. Samuel, pensó, tengo que encontrarte. De repente,
un ruido metálico la sobresaltó. Un pequeño carrito de juguetes, olvidado en un rincón, comenzó a moverse solo hacia ella, chirriando con cada giro de sus ruedas. Valeria sintió que su corazón se aceleraba, el pánico inundando sus venas. No puede ser, murmuró para sí misma, y fue atrapada en un ciclo de terror. La risa de su hijo se entrelazaba con un llanto lejano, creando una melodía macabra que la invitaba a seguir. Decidida a no dejarse vencer por el miedo, avanzó lentamente, iluminando la estancia. Cada paso sentía como si pisara sobre un suelo quebradizo, lleno de secretos oscuros. Las muñecas, con sus rostros desfigurados, parecían observarla, sus ojos vacíos llenos de horror y advertencia. Un frío más profundo la envolvió, y su aliento se convirtió en nubes de vapor. Valeria se preguntó si alguna vez saldría de ahí, si aquel sótano sería su tumba. De repente, una voz infantil rompió el silencio: «Mamá, ven, ven a jugar». Era Samuel. La voz era inconfundible, pero había algo en ella que helaba la sangre, un eco de alegría distorsionada. «Samuel», gritó, intensificando su búsqueda. El llamado la dirigió hacia una esquina oscura, donde había un trapo que cubría lo que parecía ser un viejo baúl. Su instinto la empujaba a alejarse, pero el dolor de no saber dónde estaba su hijo la mantenía pegada al lugar. Con manos temblorosas, retiró el trapo. El baúl estaba desgastado, cubierto de polvo y telarañas. Valeria lo abrió de golpe, esperando encontrarlo a él o algo, cualquier cosa que la guiara. En su interior, habían juguetes, sí, pero también fotografías de niños del barrio, todos sonriendo, pero cada una parecía llenar el aire con una carga pesada de sufrimiento y desolación. Se le heló la sangre al reconocer la cara de su hijo entre ellos, y no estaba solo, junto a él había otros niños que había visto jugar en la calle, todos atrapados en el instante de felicidad que una vez vivieron. Era un recordatorio de lo que podrían perder. Confundida y aterrada, Valeria dio un paso atrás, sintiendo que la oscuridad iba engulléndola. La risa había cesado, dejándola en un silencio abrumador, solo el repiqueteo de su corazón retumbaba en sus oídos. Con un último vistazo al baúl, encontró algo más, un objeto que brillaba en la oscuridad. Lo recogió con cuidado y, al tocarlo, su mente se llenó de visiones caóticas, imágenes de un hombre, del vecino, pero no era solo un líder, era un depredador. De repente, la puerta del sótano se abrió violentamente, y una figura se destacó en la entrada. En la penumbra, los rasgos de su vecino se tornaron grotescos, su sonrisa era una mueca que mostraba dientes afilados. «¿Buscabas algo, Valeria?», dijo con una voz seductora y maligna que le hizo temblar. «El juego apenas comienza». Valeria, sintiendo que el tiempo se le acababa, se lanzó hacia la salida, pero el hombre ya estaba allí, haciéndose un paso adelante, sellando su destino. La oscuridad lo rodeaba todo, y Valeria se enfrentaba a la decisión más terrible de su vida: confrontar a la bestia o huir para siempre. Pero, ¿puede alguien realmente huir de un terror que conoce cada rincón de tu vida? Todo dependía de una pregunta: ¿podría salvar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde? Mientras el miedo apretaba su garganta, el eco de la risa volvía una vez más, intensificándose, mientras Valeria temía lo que podría encontrar si lo confrontaba. El sótano, con sus secretos, empezaba a cobrar vida, y la elección que debía tomar podría arruinarlo todo. La figura del vecino ahora parecía más grande, más oscura, como si la propia sombra lo hubiera engullido. Valeria sintió que su respiración se hacía más pesada, sus ojos se nublaron mientras la risa de su hijo resonaba en su mente. «Déjame pasar», gritó, aunque su voz salía como un susurro tembloroso. Él se rió, una risa tan fría que le heló la sangre. «¿Pasar? Pero si ya estás en el juego, Valeria. ¿Acaso no lo ves? Todos los niños han estado esperando jugar contigo». La mueca de su rostro se amplió con cada palabra, y Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La oscuridad en el sótano comenzó a moverse, como si un torrente de sombras estuviera cobrando vida. Las muñecas la observaban con un interés inquietante, sus ojos vacíos parecían súplicas de ayuda o advertencias de lo que estaba a punto de suceder. Ella se obligó a mirar hacia el baúl, donde volvió a ver los rostros de aquellos niños. Samuel estaba allí, su risa resonando de manera sutil entre las imágenes, llamándola como un sirena en la noche.
Samuel, gritó de nuevo, su voz cargada de desesperación. El vecino avanzó un paso, su aliento era un viento helado que parecía llevar consigo el tormento de los niños atrapados. Vas a tener que elegir, Valeria. Vas a unirte a ellos o a intentar salvarlo. Con cada segundo que pasaba, Valeria sentía que el corazón se le rompía. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podría salvar a Samuel y enfrentarse a esa abominación? El objeto que había recogido del baúl brillaba con más fuerza, como si supiera su verdadero poder. En un instante de claridad, recordó lo que había sentido al tocarlo, no era solo una reliquia, era una conexión, una fuerza que podría ayudarla. Atrás, gritó, levantando el objeto ante ella. El brillo iluminó el sótano, rasgando la penumbra que la había atrapado. El vecino se detuvo, su sonrisa se desvaneció por un momento. No te creas tan fuerte, Valeria. La oscuridad siempre tiene la última palabra. Valeria apretó el objeto con todas sus fuerzas. No voy a permitir que hagas daño a más niños, dijo, su voz sonando más firme de lo que se sentía. Con un movimiento decidido, arrojó el objeto hacia el vecino. Un destello de luz lo atravesó y lo hizo retroceder, cubriéndose los ojos mientras su grito de rabia resonaba. Las sombras empezaron a agitarse, y Valeria, sintiendo la fuerza de la luz, se giró hacia el baúl. Los rostros de los niños parecían cobrar vida, sus ojos ahora tristes, pero moviéndose con esperanza. «Ayúdenme», exclamó Valeria. «Samuel, ¿dónde estás?» Y entonces, el eco de su voz fue respondido. Desde lo más profundo del sótano, un niño llorando se unió a la melodía del agonizante vecino. «Mamá», dijo Samuel, con la misma voz que la había llamado antes. Su eco traía consigo un terror especial, una advertencia de que estaba más cerca de lo que ella pensaba. Valeria sintió un giro en su estómago, debía decidir rápido. ¿Usaría el brillo del objeto para luchar o se arriesgaría a emprender una carrera hacia la dirección de aquel llanto? No era solo su hijo, cada niño atrapado en ese sótano representaba un pedazo de su alma. Con el brillo como su guía, dio un paso hacia el clamor de su hijo. El aire se hacía cada vez más denso, la oscuridad la seguía de cerca. Pero antes de que pudiera avanzar, el vecino lanzó un grito lleno de desesperación. «No podrás escapar, Valeria. Nunca escaparás». Mientras la desesperación la invitaba a volver, la risa infantil retumbaba como un tambor, contándoles a todos que el verdadero juego apenas empezaba, y que todo se decidiría en un instante. A medida que el eco del llanto se convertía en gritos, la tensión se cerraba como un abrazo de hierro. Valeria ya no tenía más tiempo. ¿Se adentraría en la oscuridad o desataría la luz que le quedaba para salvar a su hijo? La decisión pesaba sobre ella como una losa. Pero, justo cuando pensó que podría elegir, un murmullo se alzó entre las sombras. «Mamá, no mires atrás». ¿Era Samuel hablándole, o solo un eco? ¿Más de la condena? La respuesta de su hijo podría marcar la línea entre el bien y el mal, entre la vida y una oscuridad eterna. Valeria tomó una respiración profunda, sintiendo como sus pulmones ardían por la presión del miedo. El murmullo de su hijo, profundo y desesperado, le retumbaba en la cabeza. «No mires atrás». Una advertencia que le helaba la sangre. ¿Debía ignorarlo y continuar hacia la luz o aferrarse al consejo que podría salvarla? La risa del vecino resonaba, creciendo en intensidad, mezclándose con la oscuridad que avanzaba. Los ecos de los niños atrapados se unían, creando un coro macabro que la envolvía. Cada palabra parecía una cuerda atada a su pecho, arrastrándola hacia el abismo. Pero el brillo del objeto en su mano le daba fuerza, como una promesa de esperanza en medio del terror. «Samuel», gritó de nuevo, sintiendo que la desesperación amenazaba con consumirla. Una parte de ella sabía que alejarse, mirar atrás, era sucumbir a la oscuridad. Pero el amor de madre luchaba contra la lógica, deseando que su hijo estuviera a salvo. Con un temblor en sus manos, se obligó a fijar la mirada en el baúl, donde las sombras parecían estar más vivas que nunca. El objeto brilló intensamente, proyectando destellos de luz que golpearon las paredes del sótano. Las figuras de los niños atrapados comenzaban a retorcerse, gritando en silencio,
reclamando su libertad mientras la oscuridad apenas les permitía existir. Ven, ven a jugar, llamó el vecino, su voz infantil envenenada por un tono burlón. Ellos te están esperando. La tensión estaba en el aire, se podía sentir. Valeria avanzó un paso, la luz iluminando el camino adelante. No puedes tenerlos más, no mientras yo esté aquí, replicó, sintiendo cómo la confianza se afianzaba en su voz. Las risas se transformaron en lamentos feroces y desgarradores, llenando la sala de un dolor palpable. El vecino, que antes parecía imbatible, retrocedió un poco, confuso por la repentina luz. Tienes que unirte a nosotros, insistió, mientras las sombras comenzaban a agitarse como víboras. No puedes salvarlos, no puedes salvarte. Valeria sintió la angustia aplastante del tiempo. Con cada segundo que pasaba, la risa de Samuel resonaba cada vez más cerca. Samuel, estoy aquí, gritó tan fuerte como pudo. Pero tan pronto como sus palabras se desvanecieron, un silencio inquietante invadió el sótano. Fue entonces que comprendió que la luz la había llevado a un punto crítico. Un grito desgarrador cortó el silencio, un sonido crudo que parecía destrozar el aire. Ayuda, penetró en su pecho, helándole la sangre. No era solo un eco, era su hijo. Valeria ya no podía pensar, solo podía reaccionar. Corrió hacia el desván, dejando el objeto brillando momentáneamente atrás. Pero la oscuridad detrás de ella también se movía, las muñecas parecían tener vida propia, sus ojos vacíos iluminados por la luz, como si supieran que el final estaba cerca. No los dejes, vinieron las voces, un susurro colectivo que amenazaba su cordura. Ellos necesitan que te quedes. No puedo, exclamó, sintiendo su corazón latir como un tambor de guerra. Con un último vistazo al baúl, vio el reflejo de los rostros, niños llorando, atrapados en un instante de desesperación. Esa visión la golpeó con fuerza, llenando su pecho de furia. Los liberaré, gritó, aferrándose a la determinación que estaba floreciendo en su interior, pero justo cuando pensó que había encontrado su rumbo, la sombra del vecino se alzó. ¿Liberar? ¿A qué costo, Valeria?, preguntó, su voz llena de veneno. A veces, el sacrificio es la única manera. Sin previo aviso, la oscuridad se desató, arremetiendo contra ella con voracidad. Valeria buscó el objeto con pánico, su luz la había dejado, y ahora estaban constituidas en solamente sombras danzantes. Sintió cómo la desesperación apretaba su garganta y, mientras la sombra se aproximaba, se dio cuenta de que cada niño en el sótano se convertiría en parte de él, si no tomaba la decisión correcta. Cuando los gritos de Samuel se convirtieron en lamentos que le desgarraban el alma, se plantearon preguntas inquietantes. ¿Podría salvarlo? ¿O se convertiría en otro eco en ese sótano de horrores? La oscuridad aguardaba, lista para consumirla, y antes de que pudiera reaccionar, un destello de luz apareció en su mente como un faro en la tormenta. No serás el último, Valeria. El juego no ha terminado, retumbó el vecino, dando un paso hacia ella, extendiendo sus sombras como garras afiladas. La elección era suya y el tiempo se evaporaba. Mientras la luz y la oscuridad se enzarzaban en una batalla, un grito la atravesó como una cuchillada. Mamá, ¿qué harás? Samuel la estaba llamando. ¿Sería capaz de enfrentarse a la oscuridad a cualquier costo? La batalla entre lo que amaba y su propio miedo llegaba a un clímax eterno. ¿Qué hora sería, cuando finalmente decidiera a qué lado se unía? Valeria sintió como la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, como un torbellino de sombras que parecía alimentarse de su angustia. El grito de Samuel retumbaba en su mente, y mientras su corazón palpitaba descontrolado, la figura del vecino se acercaba más y más. ¿Has decidido ya, Valeria? Aquí nada es lo que parece, susurró, dejando una estela de frío que la envolvió. Se sintió atrapada, como si una muralla invisible la empujara hacia el abismo. La luz en su mente se desvanecía, un parpadeo de esperanza que se extinguía ante la presión de la oscuridad. Pero había algo en ella que no se iba a rendir. No voy a permitir que te lleves a mi hijo, afirmó con más fuerza de la que creía tener, aunque las manos aún le temblaban por la tensión acumulada. Las sombras que la rodeaban comenzaron a tomar formas.
Las risas distorsionadas de los niños parecían surgir de los rincones más oscuros del sótano, envolviéndola en la desesperación de aquellos que alguna vez fueron inocentes. Lo que había creído que eran solo ecos de su mente se convertía en una sinfonía de gritos, llamando su atención, intentando distraerla. Ven a jugar, repetían en un tono hipnótico. Cállense, gritó Valeria, llevándose las manos a los oídos. Pero ya era tarde. La oscuridad empezó a desbordarse, y sentía como la energía en el aire vibraba con la crueldad de lo desconocido. Ellos nunca cesarán, Valeria. Ellos son parte de mí ahora, se burló el vecino, su rostro alterándose mientras sonreía, con los ojos llenos de un brillo maligno que la hizo temblar. Valeria tenía que actuar rápido. Un instante de furia la recorrió, el amor por su hijo empujándola a buscar la manera de enfrentarse a aquel horror. A su izquierda, en el baúl, el objeto brilló un par de veces como un fósforo encendido en la oscuridad. El impulso de aferrarse a esa luz se peleó entre su mente y la desesperación. La luz puede ser tu aliada, recordó en un momento de claridad. De un salto, corrió hacia el baúl, decidido a recuperar su única herramienta en esta lucha. Pero las sombras se acercaban mucho, más veloces de lo que había imaginado. Cada paso que daba era como estar en un sueño agitado, el tiempo pareciendo estirarse y encogerse al mismo tiempo. Samuel. Gritó nuevamente, pero esta vez la voz se le quedó atascada en la garganta. Las sombras se lanzaron hacia ella, intentando arrebatársela, pero en un acto reflejo, Valeria levantó el objeto brillando con toda su fuerza. La luz se expandió como una onda, rebotando en las paredes del sótano, desintegrando levemente los oscuros tentáculos que la rodeaban. No, chilló el vecino, retrocediendo mientras la luz lo golpeaba. Fue un momento fugaz, pero en ese instante se dio cuenta de que había una posibilidad. Lo que es de ellos, sigue siendo de ellos, murmulló, su tono grave clásico, pero Valeria vio en sus ojos una chispa de miedo. Era un pequeño avance, pero suficiente para infundirle esperanza. Tan rápido como la luz había crecido, comenzó a desvanecerse, agotándose de nuevo. Valeria sabía que la lucha no sería fácil, pero una cosa se hizo clara, debía enfrentarse no solo al vecino, sino a sus propios miedos. Con una feroz determinación, se volvió hacia la oscuridad y los lamentos, desafiándolos: no tienen poder sobre mí. Liberaré a todos. Ante sus palabras, la risa cruel del vecino resonó. Eso está por verse, Valeria. Lo que has desatado puede ser mucho más de lo que puedes soportar. Sin tiempo que perder, Valeria se preparó para enfrentar la tormenta que se acercaba, consciente de que cada decisión apenas comenzaba a revelar las verdaderas dimensiones de su pesadilla. Pero en el fondo, sabía que este era solo el inicio de un juego que ella no podía perder. El vecindario estaba a un paso de descubrir la verdad oculta en esa casa, y un eco resonó en la oscuridad: «Mamá, ¿de verdad podrás salvarnos?». La angustia de Samuel, esa pregunta que la ataba, llevaba consigo una carga de terror incalculable. «Resistiré», exclamó Valeria, sintiendo un nuevo impulso de coraje. Pero las sombras se encendían con fuerza a su alrededor. ¿Se sacrificarían todos en el proceso de su liberación? La habitación vibraba, el momento se precipitando hacia la próxima revelación que acechaba en la oscuridad. Pero en ese instante, un grito aún más desgarrador resonó. «No toda la luz es buena», le advirtió el vecino, mientras se reía. Su cuerpo parecía expandirse, y Valeria supo que algo aún peor estaba a punto de suceder. Las sombras estaban más vivas que nunca. ¿Cuánto tiempo le quedaba realmente antes de que todo se desmoronara a su alrededor? La casa comenzó a temblar, como si toda su estructura estuviera reaccionando al poder de la luz que Valeria sostenía. El vecino, con su sonrisa torcida, se alzó aún más alto, oscureciendo el entorno con su presencia cada vez más amenazante. ¿Realmente crees que la luz puede salvarte? Ellos adoran la oscuridad y te llevarán con ellos, gritó, sus palabras resonando con un eco que se propagaba como ondas a través del aire cargado de terror. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las voces de los niños se volvieron más intensas, más desesperadas. «Mamá, ayúdanos». Los gritos se entrelazaban con sus propios pensamientos, dándole vueltas en la cabeza y haciéndola dudar.
No puedo dejar que esto termine así, murmuró para sí misma. Con un último atisbo de valor, Valeria se concentró en el objeto brillante en su mano. Si la luz era su única defensa, debía usarla con astucia. Desde el fondo de su ser, una pregunta vital surgió: ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar por su hijo? La respuesta le golpeó: haría lo que fuera necesario, pero en el instante en que alzó la luz hacia el vecino, éste se transformó. Su piel comenzó a agrietarse, mostrando una ondulación de sombras que se deslizaban como serpientes bajo su carne. «Haces un grave error, Valeria», gritó con voz distorsionada, como si cientos de ecos hablaran a través de él. Valeria no retrocedió. En su mente, una imagen de Samuel apareció, su rostro iluminado por la esperanza. «No me detendré», pensó. Con un grito feroz, Valeria lanzó la luz hacia el centro de esa oscuridad que la rodeaba. Al hacerlo, el sótano se llenó de un brillo cegador. Las risas de los niños se apagaron, y la expresión del vecino se transformó en una mueca de horror. «No puedes hacer esto», chilló mientras las sombras a su alrededor se retorcían como si fueran daños causados por fuego intenso, pero algo cambió. A medida que la luz se expandía, comenzó a revelar imágenes distorsionadas de la casa, de lo que había sucedido en su interior. Visiones de risas y juegos se mezclaban con gritos y lágrimas. Era como si los recuerdos oscuros de los niños atrapados emergieran, llenando el aire con su tristeza. Valeria sintió que las paredes temblaban a su alrededor. La edad de la casa le pesaba, como un secreto que pulsaba con poder. De pronto, las sombras comenzaron a gritar, un clamor desesperado que cortaba la respiración. «Suéltanos. Nos llevas al abismo». Mientras tanto, la figura del vecino se desvanecía lentamente ante el brillo de la luz. A cada centella, su maldad se desmoronaba. Valeria supo entonces que había un impacto tangible en su lucha. Mientras las sombras se retiraban, una figura emergió de la negrura, un niño. Tal cual como Samuel pero más joven, su semblante era una mezcla de miedo y esperanza. «Mamá», gritó, tendiendo sus manos hacia ella. Valeria sintió que su corazón se rompía. Era una trampa, un último intento del vecino por romper su voluntad. «No te acerques», le advirtió, cada fibra de su ser gritando que era un engaño. El vecino, desvanecido pero no derrotado, rió con una risa que hizo eco en cada rincón oscuro. «Esto no ha terminado, Valeria. Todo lo que has liberado vuelve aquí». La luz comenzó a parpadear y Valeria sintió que su control se desvanecía. «Samuel», lloró, haciendo su mejor esfuerzo por extender su mano hacia el niño. La imagen fluyó como agua, distorsionándose, acercándose y alejándose. Las risas, los gritos y los ecos se intensificaron, formando un torbellino emocional que amenazaba con arrastrarla. «Cálmate, Valeria. Debes decidir». La voz del vecino resonó en su mente, retumbando como un eco maldito. La lucha estaba en sus manos, pero la confusión la rodeaba como un velo oscuro. Sosteniendo su luz tambaleante, Valeria se encontró en una encrucijada. La casa se arrastraba alrededor de ella como si la atrapara en su tela de araña. ¿Es este el sacrificio que debo hacer para salvar a Samuel? Las sombras lanzaban sus tentáculos hacia ella, pero en su corazón había una chispa de determinación. ¿Podría enfrentar el destino que el vecino le tenía reservado? La luz parecía disminuir, y con cada segundo que pasaba, el abismo la atraía más y más. Mientras la oscuridad acechaba, supo que debía elegir. Y en esa decisión, el verdadero horror estaba por ser revelado. ¿Haría lo que fuera necesario para liberar a todos o sería absorbida por la oscuridad para siempre? La habitación se llenó de un silencio petrificado justo antes de que una voz conocida rompiera el hechizo: «Mamá, ayúdame». Era Samuel, y con ese grito, el verdadero horror estaba a punto de ser desatado. La luz que Valeria sostenía parpadeó intensamente, proyectando sombras que danzaban frenéticamente a su alrededor. El grito de Samuel reverberó en sus oídos, un eco de desesperación que atravesaba su piel como cuchillas heladas. Sabía que debía actuar, pero cada centella de su luz parecía agotarse, como si la misma casa estuviera drenando su energía vital. «Mamá, ayúdame». La voz de Samuel era un susurro desgarrador,
pero lo que le preocupaba no era solo la súplica de su hijo, sino la presión de la oscuridad, un abrazo frío que parecía querer devorarla. Las sombras se retorcían en el suelo como serpientes, acercándose cada vez más. Valeria sintió el sudor frío correr por su espalda mientras su corazón latía desbocado. Estaba atrapada entre la luz y la oscuridad. «No te acerques a esa cosa», gritó, aferrándose a la luz, sus dedos palpitando por el esfuerzo de mantener el brillo. Las imágenes distorsionadas comenzaron a tomar forma de nuevo, y Valeria vio caras de niños, rostros conocidos que antes habían sido felices. Pero ahora solo reflejaban miedo, una angustia que mostraba los estragos que el vecino había causado, un empujón de pánico la hizo moverse. «Tengo que encontrar a Samuel», pensó. Pero el vecino, su figura ahora amenazante y casi mística, se erguía en medio del sótano. «No debes dejarlo que te engañe, Valeria». «Es un monstruo en forma de niño», exclamó, su voz resonando con una risa distorsionada. La habitación vibraba, y cada eco era como un golpe directo a su mente. Valeria tomó una decisión. Con un grito ensordecedor que le brotaba de lo más profundo, apuntó la luz hacia el lugar donde el niño aparecía, pero esta vez no iba a dejarse engañar. «Voy a encontrar a Samuel, y nada me detendrá», dijo casi a sí misma, y en el instante en que el brillo se intensificó, la casa pareció girar, las sombras retrocedieron, pero la presión seguía allí, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Cada paso que daba resonaba como si fuera un grito ahogado, y la figura del niño se desvanecía, reemplazada por un mar de oscuridad. Valeria sintió que las lágrimas comenzaban a brotar, su respiración se volvía cada vez más rápida. «Samuel», murmuró, buscando su voz hacia las sombras, desde lo más profundo de la negrura, un susurro fantasmal emergió. «Mamá, ¿viniste a buscarme?». Era él, pero diferente, como si la propia oscuridad le hubiera hecho olvidar quién era. «No puedo salir, tengo miedo», sonaba como un eco distante, como si las sombras intentaran tragárselo de nuevo. Valeria sintió que el mundo giraba. «¿Por qué no puedes salir?», preguntó, su voz un hilo tenso. Las sombras tardaron en responder. «Porque ellos están aquí, ellos no te dejarán». Justo cuando ella estaba a punto de lanzarse hacia el niño, la luz que sostenía comenzó a oscurecerse, y un rugido atronador reverberó desde las esquinas de la casa. El vecino se estaba reagrupando. «¿Acaso crees que eres la única que puede jugar?», dijo con un tono burlón, acercándose lentamente con cada palabra. Todo su ser gritaba por salir de ese lugar. «Voy a liberarte, Samuel», clamó Valeria, alzando con fuerza el objeto brillante, deseando que esa luz pudiera acercarse a su hijo. La negrura a su alrededor creció, y Valeria sintió que las paredes se cerraban, incapaz de escapar. Frío, absoluto. De repente, comprendió que la bondad y la oscuridad no eran dos fuerzas opuestas, sino dos caras de una misma moneda, luchaban por el alma de Samuel y la suya. Mientras tanto, un destello de luz comenzó a brotar del centro de su ser, y en ese momento, Valeria comprendió que todo estaba conectado. «¿Y si la oscuridad también tiene miedo?», pensó, y con ese pensamiento, se preparó para el enfrentamiento final. Antes de que pudiera llevar a cabo su plan, el vecino lanzó un grito estremecedor: «Lo que has liberado viene por ti». Las sombras le dieron la bienvenida, ansiosas por consumirla. La casa se movía y retumbaba como una bestia herida, y Valeria se sintió más pequeña que nunca. El suelo comenzó a crujir y la oscuridad la envolvió por completo. En medio del caos, la voz de Samuel resonó de nuevo: «Mamá, no te vayas». La pregunta que quedó colgando en el aire será la más aterradora de todas. ¿Podría Valeria enfrentarse a la oscuridad y rescatar a Samuel, o su amor sería su perdición? Un grito desgarrador rompió la oscuridad envolvente, reverberando en las paredes de la casa como un eco perdido. Valeria sintió como el frío se apoderaba de su cuerpo, y en ese instante, comprendió que nunca había estado tan cerca del abismo. La luz que sostenía temblaba en su mano, y su voluntad para pelear se enfrentaba contra un enemigo que no se contentaría con menos que su total rendición. «No, Samuel. No puedo dejarte», gritó, y su voz se perdió en el vasto silencio que la rodeaba, como si la misma noche se burlara de su desesperación. Enfrente, la sombra del vecino se alzaba como un gigante oscuro, sus ojos resplandecían con un brillo maligno. «Tu amor no es suficiente, Valeria».
Esta noche obtiene lo que le pertenece, dijo, la voz impregnada de un tono que llenaba el aire de veneno. La luz comenzó a desvanecerse, y Valeria se dio cuenta de que cada instante que pasaba la hacía más vulnerable. Si no encontraba a Samuel pronto, lo perdería para siempre. Con cada paso que daba hacia el centro del sótano, las sombras se retorcían, susurrando secretos que no podía entender pero que le llenaban el corazón de terror. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz un hilo tembloroso. Pero la respuesta llegó en forma de una risa gutural que resonó en el aire, como un canto de sirena emanando de la oscuridad. Solo que te unas a nosotros. Todos los que han caído siguen aquí, sufriendo, esperando. Valeria, con el sudor perlando su frente, miró hacia el rincón donde el rostro angustiado de Samuel apenas era visible. Samuel. Lucha. Yo estoy aquí, rogó, su corazón desbordando amor y miedo. Pero las sombras se enciman, cubriendo cada posible escape, mientras la figura del niño desaparecía lentamente. La risa del vecino se intensificó. Estás jugando con fuerzas que no comprendes, Valeria. Este lugar es una trampa, un laberinto de almas perdidas. Tu hijo no está aquí para ser salvado, él es parte de ellos ahora. Valeria sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. Las paredes comenzaron a cerrarse, devorando el espacio a su alrededor. No. No te lo llevarás, gritó, liberando un último destello de su luz que iluminó momentáneamente todas las caras perdidas y atormentadas del sótano. Era como si el tiempo se detuviera, y todos los rostros la miraban con desesperación. De repente, todas las historias de dolor y traición que allí habían ocurrido rodearon su mente. De entre las sombras, una voz infantil surgió, clara y temblorosa. Mamá, no me dejes. Era Samuel, y Valeria sintió que su corazón se desgarraba en 1000 pedazos. Con un sobreregio esfuerzo, alzó la luz una vez más, y visualizó su amor. A medida que lo hacía, el brillo aumentó, invadiendo cada rincón oscuro. Las sombras retrocedieron al contacto con el resplandor, como si tocaran algo sagrado. Pero el vecino, enfurecido, lanzó un grito que retumbó en las paredes, como un trueno que desata una tormenta. No escaparás de esto, Valeria. Esta es tu última oportunidad para unirte a ellos o perderlo todo. La luz se intensificó y Valeria sintió el peso de su decisión. No te dejaré solo, Samuel, exclamó, y al pronunciar esas palabras, la luz comenzó a vibrar, revelando partes ocultas de la casa, un pasadizo que parecía llevar al corazón de la oscuridad. Con el miedo encarnado en su pecho, Valeria se adentró en el túnel que se abría frente a ella. Las sombras chillaban, luchando por acercarse, pero el poder de su amor mantenía a raya al mal. Ven, Samuel. Vamos a salir de aquí. Cada palabra era un último aliento de esperanza y desespero, pero cuando Valeria pensó que estaba cerca, se dio cuenta de que el túnel no solo conducía hacia la salida, sino que también hacía eco de una cuestión más perturbadora: ¿y si el pasaje lleva a una verdad que nunca debió ser revelada? La oscuridad, ahora más espesa, parecía replegarse como un depredador. Valeria sabía que estaba a punto de enfrentar algo mucho más aterrador que el vecino. ¿Qué secretos estaba a punto de descubrir? La respiración de Valeria se volvió errática, cada inhalación un recordatorio de la claustrofobia que la rodeaba. El túnel, oscuro y húmedo, se estrechaba a su alrededor, como si la casa misma se empeñara en cerrarse sobre ella. Su mano temblorosa mantenía la luz en alto, su único aliado frente a la inquietante oscuridad. Debo encontrar a Samuel, pensó, apretando los dientes con determinación. Sin embargo, las paredes parecían susurrar. Valeria. Valeria, resonaba en sus oídos, un eco de voces perdidas, y aunque quería ignorarlas, una parte de ella no pudo evitar sentir que esas almas estaban intentando advertirle. Sin previo aviso, un frío punzante la atravesó, como si una presencia etérea rozara su piel. Samuel, gritó, la desesperación retumbando en cada rincón del túnel. Pero el silencio le devolvía una respuesta más aterradora que la risa del vecino. Era un silencio opresivo, que la envolvía en una sensación de caos inminente. De pronto, escuchó ruidos a su alrededor. Las sombras se movían, más densas que antes, y un murmullo bajo comenzó a llenar el aire.
Únete a nosotros, repetían inquietantes, como un canto de sirenas que buscaba atraerla hacia el fondo del abismo. Valeria se arriesgó a mirar hacia atrás. Los rostros de aquellos que habían sucumbido a la oscuridad estaban ahí, sus ojos vacíos y sus bocas en un grito silencioso. Temblando, apretó la luz con más fuerza, obligándose a avanzar. No puedo rendirme. No puedo dejar que esto termine así. Pero cuanto más se movía, más claro se hacía que su resolución estaba siendo puesta a prueba. Al abrirse en una pequeña cámara, vio una escena desgarradora. Samuel, en el centro de una hilera de almas perdidas, como si estuvieran atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. A cada lado, las sombras se retorcían con ansias, buscando atraerlo hacia su dominio. La luz de Valeria, aún brillante, parecía disminuir al enfrentar la poderosa atracción de esos rostros conocidos. Samuel, ven. Extendió su mano, deseando que su amor pudiera romper el hechizo que lo mantenía cautivo. Pero él se movía lentamente, como si un hilo invisible lo retuviera. Mamá, no puedo salir, murmuró, su voz quebrada. Valeria sintió su corazón romperse. No, no es posible. Yo te sacaré de aquí, gritó, pero las sombras comenzaron a reír. Su sonido se convirtió en un eco de ecos, resonando en su mente. Cada carcajada era un puñal que atravesaba su voluntad. En un instante, la luz titiló, y recordó la advertencia del vecino, tu amor no es suficiente, resonó en su mente. Con un último intento, enfocó toda su energía en la luz, recordando cada momento, cada risa de su hijo. Samuel, yo te amo. Clamó, y al hacerlo, la luz se expandió, empujando a las sombras hacia las esquinas de la sala. Pero, algo en su interior le decía que era una batalla perdida. Las almas seguían llegando, empujando a su hijo hacia el abismo. ¿Qué quieres de mí, que no haya hecho ya? Aulló, la angustia desbordándose en su corazón. Y, en medio del terror, una figura familiar surgió de entre las sombras. Era una mujer, con un rostro que Valeria reconoció pero que apenas recordaba. La abuela de Samuel. Valeria, la verdad debe ser conocida, dijo con voz etérea y profunda. Valeria sintió como un escalofrío inquieto recorría su espalda. ¿Qué verdad? Preguntó temerosamente. La mujer sonrió con tristeza, pero antes de que pudiera responder, la oscuridad se abalanzó sobre ella nuevamente. El túnel comenzó a cerrarse, las paredes se estremecían, y Valeria, aterrada, supo que debía actuar rápido. Pero el tiempo se acababa y su hijo estaba cada vez más cerca del borde. Samuel. Gritó, sintiendo cómo su luz comenzaba a apagarse, no te dejaré ir. Con el corazón en la garganta y las sombras acechando, Valeria se enfrentó a la verdad. Detrás del abismo sería capaz de enfrentar lo que su amor realmente requería. Las puertas de la noche temblaban a su alrededor. Lo que vendría podría cambiarlo todo o terminar con su vida. La tensión se cortaba en el aire mientras Valeria enfrentaba la oscuridad que amenazaba tragarse su alma. Con el eco desgarrador de su hijo resonando en su mente, sus fuerzas parecían desvanecerse. Samuel, atrapado entre sombras, se veía más vulnerable que nunca. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y anhelo, y Valeria supo que no podía rendirse. Mamá. La voz de Samuel vibraba con desesperación, un grito que desgarraba cada fibra de su ser. Valeria sintió su pecho apretarse. En ese momento, se dio cuenta de lo que realmente estaba en juego, el amor por su hijo. Todo está bien, mi vida. Estoy aquí. No te dejaré, susurró, aunque su voz temblaba. La luz que sostenía en la mano parecía responder a su llamado, parpadeando con una intensidad nueva, como si reaccionara a sus emociones. Sal de ahí, Samuel. La luz se iluminó a su alrededor, despejando partes de la oscuridad que la rodeaba. Pero las sombras se retorcían con rabia, intentando retener a los niños atrapados, tratando de mantenerlos en sus garras. Valeria sintió que el tiempo se aceleraba, que cada segundo que pasaba la hundía más en un océano de desesperación. ¿Qué debo hacer?, se preguntó, sintiendo las corrientes de miedo en su interior. La verdad aún la eludía, pero en su corazón palpitaba un conocimiento antiguo. Debía enfrentarse a la oscuridad, no solo con la luz, sino también con el amor más profundo que podía ofrecer.
El amor es suficiente, murmuró para sí misma. El amor siempre es suficiente. Con el nuevo aliento de determinación, alzó la luz por encima de su cabeza y se dirigió hacia la figura de Samuel, que parecía alejarse. Soy tu madre, y te abriré el camino. Clamó, el brillo intensificándose hasta convertirse en un faro. Las sombras retrocedieron nuevamente, susurros de terror llenaban el aire mientras se deslizaban. Valeria sabía que estaba haciendo lo correcto, que el amor podía romper cualquier prisión. La figura de Samuel se iluminó ante ella, y sus ojos se llenaron de esperanza. Mamá, me siento perdido, admitió, el temor palpable en su voz. Estás conmigo. Nunca estarás solo, dijo Valeria, estirando su mano hacia él. Sal de ahí, hijo, este es tu hogar. El amor te traerá de regreso. De repente, el ambiente se iluminó. Las sombras comenzaban a elevarse hasta convertirse en figuras vacilantes. El vecino gritó, pero su voz ahora estaba llena de pánico. Esto no puede estar sucediendo. Resonó, mientras las almas atrapadas desesperadamente comenzaron a liberar su energía. Valeria sintió como la luz se expandía, atravesando el sótano y abriendo pasajes por donde antes había solo oscuridad. Vengan conmigo. Gritó, alentando a los niños a seguir a su hijo. Con un grito de alegría, Samuel dio un paso hacia ella y, al hacerlo, el objeto que Valeria sostenía estalló en un brillo cegador, comenzando a desmantelar la penumbra que los mantenía cautivos. Olvidando su miedo, todos los niños comenzaron a acercarse, impulsados por la misma fuerza del amor que hacia ellos resonaba. No. Volverán a ser míos. El vecino se abalanzó, su rostro distorsionado y al borde de la desesperación, pero Valeria, con la luz ahora más brillante que nunca, se puso frente a él. Tu poder es una ilusión. No tendrás el control jamás, declaró con una voz resonante, llena de convicción. Las sombras comenzaron a disolverse, como niebla ante el amanecer. Cada grito de la oscuridad era ahora un eco distante. Las risas de los niños retumbaban a su alrededor, llenas de júbilo, mientras la luz liberada atraía a las almas queriendo escapar de su prisión. Valeria no se detuvo. Corran hacia la luz. Ordenó, viendo cómo la multitud de pequeños rostros se movían, el miedo disipándose a medida que se acercaban a ella. Samuel extendió su mano, y al juntarse, una burbuja de luz estalló entre ambos. Era una conexión poderosa, el amor que ellos compartían transgrediendo cualquier barrera. Finalmente, en un último intento por retenerlos, el vecino lanzó un grito desgarrador que resonó con rabia. Esto no se acabará aquí, Valeria. Pero su figura comenzó a desvanecerse mientras la luz lo devoraba. No hay lugar para ti en la historia de mi vida, exclamó, sintiendo que la sombra del representante del mal se desvanecía en un grito final. Con un último destello, toda la oscuridad que lo había rodeado se disipó, dejando la casa bañada en luz. Valeria se dio la vuelta y encontró a Samuel, su hijo, corriendo hacia ella con lágrimas de alegría en sus ojos. En ese momento, no había más sombras, solo amor puro. «Mamá, ¿lo hicimos?», preguntó él, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Sí, juntos. Siempre juntos». Y así, abrazándose entre sí, sintieron que un nuevo camino se abría ante ellos. El horror del sótano quedó atrás, y el terror de aquel oscuro capítulo se desvaneció en un momento de amor y esperanza. A medida que salían de la casa, Valeria se sintió ligera, como si hubiera liberado no solo a Samuel, sino a todas las almas que habían quedado atrapadas en la oscuridad. La luz brillaba intensamente, un recordatorio de que el amor siempre encontrará la manera de vencer a lo oscuro, y cuando Valeria miró hacia atrás a la vieja casa, ya no era un símbolo de terror. Era un testimonio de fuerza, de amor, de resiliencia. Juntos, ellos comenzarían de nuevo, llevando consigo no solo un futuro brillante, sino también un recuerdo que les enseñaría que el verdadero poder nunca viene del miedo, sino del amor. Hoy, más que nunca, Valeria sabía que enfrentar la oscuridad siempre cuesta, pero abandonar la lucha no era una opción. Y así, tomados de la mano, se adentraron en el amanecer de una nueva vida, dejando atrás los ecos de lo que una vez los había atado. Pero recuerda, nunca olvides la fuerza que llevas dentro. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que pueden cambiar tu vida.
Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar al canal, solo los verdaderos fans entienden la importancia de hacerlo. Hazlo ahora.